a esta iniciativa. Cada año, desde hace muchos años, en IMAT hacemos este encuentro en el marco del mes de sensibilización sobre cáncer de mama. La verdad es que nos parece un momento importante para tomar conciencia, para hablar de los controles, para hablar de la importancia de la detección temprana, y lo hacemos siempre en el marco del mes de octubre. Muchas veces lo hacemos acompañadas de nuestras amigas de MACMA, que también hablan de su experiencia y de, bueno, de haber transitado la enfermedad, y siempre nos aportan un grano importante allí. Hoy nos acompaña la doctora Mónica Asturizaga. Ella es médica especialista en diagnóstico por imágenes, es la coordinadora de las imágenes mamarias en IMAT en el área de la mujer y en el servicio de mamografía digital. Es una genia explicando, así que aprovechémosla porque podemos hacerle todas las consultas y sacarnos todas las dudas como mujeres. Aprovecho para contarles también que ingresaron con el micrófono silenciado. Eso lo hacemos siempre solamente con la intención de no interrumpir a la disertante o que no se escuche el sonido ambiente. Pedimos que lo mantengan de esa forma, pero de todas formas, si quieren hacer alguna pregunta, está abierto el chat grupal, háganlas. Vamos a también leer las preguntas que hicieron durante el momento de la inscripción, pero si quieren hacerla ahora o a medida que la doctora va charlando con nosotras, escríbanlas, que yo al final las voy a leer para que la doctora pueda ir respondiéndolas. Así que bueno, doctora, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aprovecho para saludar a todas las personas que nos están escuchando. Un gusto como siempre, un tema importante que es la concientización. Esto se logra a través de la comunicación, y creo que en esto MACMA e IMAT han generado una pareja muy sólida al respecto para poder difundir con estas campañas de charlas educativas y otro tipo de campañas que hacemos en el mes de octubre, para que todos puedan estar al alcance de sus chequeos y tomen conciencia de la importancia de ellos. Empezamos con la charla. Bueno, justamente hablando un poquito de la importancia de la educación, de conocer un poco de qué se trata esto del cáncer de mama, por qué me tengo que hacer los controles, etcétera, etcétera. Se me ocurrió comenzar esta charla con una serie de preguntas que observo en los pacientes, que escucho a los pacientes que normalmente me las comunican, o las escucho que hablan entre ellas. Una de ellas es: si no tengo síntomas, ¿me tengo que hacer la mamografía? Primero vamos a exponer todas aquellas preguntas que son dudas habituales, y que muchas veces no se atreven a preguntarle a los médicos, y se van mal informando, o directamente nunca pueden contestar estas preguntas. Entonces, la segunda es: ¿hasta qué edad me tengo que hacer una mamografía? ¿Solo la mamografía sirve para estudiar la mama? Sin antecedentes, ¿no hay riesgo de tener cáncer? ¿Hacerse mamografía anual produce cáncer de tiroides? Estas son afirmaciones que también las he escuchado. Si en la mamografía informan calcificaciones, seguro que es cáncer. ¿El único tratamiento del cáncer es la mastectomía? El cáncer mata. Esta es probablemente el temor y la frase más recurrente que escucho, que atiendo en las consultas. Entonces, bueno, vamos a hacer un poquito de historia. Nosotros conocemos el cáncer desde... Esta enfermedad es tan vieja como la civilización. Ya en las civilizaciones más antiguas, por ejemplo la egipcia, como vemos en la primera foto superior, ahí vemos una momia que presenta una asimetría en su tórax. Podemos inferir que se trataba de alguna lesión que tuvo, que fue contrayendo el volumen mamario, porque en aquel entonces no se operaba. En aquel entonces la gente se enfermaba, y estas enfermedades que eran mortales las atribuía a hechos sobrenaturales que tenían que ver en general con situaciones de los dioses, que castigaban a estas personas por alguna cosa pecaminosa o algún mal hábito. Tiempo después, siglos después, la segunda foto muestra la cara del primer médico griego, que es Hipócrates. Hipócrates lo que hace es, también observaba en algunas personas la aparición de estas enfermedades, y observaba la evolución de estas tumoraciones que aparecían en la mama. Y sobre todas las cosas, se dio cuenta que muchas de estas tumoraciones
generaban lesiones ulcerosas. Y estas úlceras crecían, como él describe luego en sus libros, como las patas de un cangrejo. Y es por eso que denominó a esta enfermedad como utilizó la palabra carquinos. Carquinos es cangrejo en griego. Más tarde, muchos años después, Galeno trabaja sobre la enfermedad, obviamente la enfermedad nunca desapareció, y mucho menos antes, cuando ni siquiera había recursos para estudiarla, y él empieza a ver a estudiar todas las formas de presentación del cáncer, pero no había forma de evaluar por imágenes qué es lo que estaba pasando. Es Galeno el que denomina a esta enfermedad cáncer, porque cangrejo en latín es cáncer. Entonces, como así la había denominado Hipócrates históricamente, Galeno continúa, y así es como le queda la palabra, el nombre a esta enfermedad, que como describió Hipócrates, generaba úlceras en la piel. Bueno, finalmente, muchos años después, Röntgen descubre la radiación y los rayos X. Y justamente hace una experiencia en la mano de su mujer, le hace una radiografía, y descubre que el haz de rayos atravesaba la piel, pero dejaba ver los huesos. Y esta era la primera vez que encontrábamos un método que nos permitía ver el cuerpo por dentro sin necesidad de abrirlo, porque en aquel entonces ya se hacían cirugías, y se estudiaba la anatomía del cuerpo a cielo abierto, se utilizaban mucho cuerpos muertos, personas, cadáveres, que la ciencia se formó en función de eso. Los anatomistas, los grandes anatomistas de la historia, hacían dibujos basados en, bueno, de hecho hay cuadros que refieren al tema, dibujos basados en los cuerpos que abrían y disecaban para ir estudiándolos, y se iban haciendo una idea de cómo era el cuerpo por dentro. Pero la primera vez que podemos ver el cuerpo por dentro es a través de los rayos X, gracias al descubrimiento de este doctor Röntgen. Años después, más o menos alrededor de 1913, un cirujano alemán, Albert Salomon, agarra todas las piezas de mastectomía, porque para todo esto el cáncer continuaba estando, y la gente, como no tenía forma de hacer chequeos y controles, aparecían estos tumores, y estos tumores, como eran bastante grandes, directamente el único remedio que pensaban que podía solucionar el problema era sacando la mama. Entonces las piezas de mastectomía, que esta era la forma en la que se trataba y se curaba el cáncer, y por eso es que la enfermedad tiene tan mala prensa, porque se quedó asociando que si tiene cáncer, le van a sacar la mama y todo lo que conlleva. Pero, bueno, volviendo a la historia, Albert Salomon decide someter esas piezas quirúrgicas, esas mastectomías, esas piezas de mastectomía a los rayos X. Y descubre que muchos de esos cánceres estaban asociados a unas pequeñas partículas blancas, que no son más ni menos que lo que hoy conocemos como microcalcificaciones. Entonces empezó a verse cierta relación de las enfermedades malignas con las microcalcificaciones. ¿Y cómo los había visto? A través de los rayos X. En 1945, un médico uruguayo decide volver a estudiar todo este trabajo del doctor Salomon, y empieza a caracterizar esas microcalcificaciones, porque no todas las calcificaciones que aparecían en las piezas de mastectomía eran cáncer. Entonces él empieza a caracterizarlas y ver qué características deberían tener estas calcificaciones para poder vincularlas o sospechar de que podían devenir en una enfermedad maligna. Aquí, si tienen buena vista, van a encontrar, o si las pantallas se los permite, hay pequeñas partículas, a ver si pueden ver mi cursor, aquí hay algunas partículas blancas muy pequeñas, que son las famosas microcalcificaciones. Y lo mismo sucede en este sector. Bueno, el tiempo siguió pasando, obviamente, como esta es una enfermedad que mata a muchas mujeres por año, por causas oncológicas, es el tumor que más afecta a las mujeres, y genera muchas muertes por año,
es algo que siempre la ciencia tuvo en la mira para poder estudiar y avanzar en lo que es el diagnóstico. Con lo cual, en el año 1963, una empresa de seguros allá en Nueva York decide hacer un estudio donde toma 31.000 mujeres sanas, entre comillas, y decide hacerles durante 4 años mamografías y exámenes físicos. Y toma otras 31.000 mujeres, también sanas entre comillas, pero no les hace nada. Solamente estudia a 31.000 de esas mujeres, y a las otras 31.000 solamente las tenía como conocidas, todas registradas, pero no se estudiaban. Después de 4 años los resultados fueron que a ese grupo de mujeres que fueron estudiadas anualmente mediante mamografías y estudios físicos, pudo detectárseles el cáncer de mama en forma temprana, y disminuyó la mortalidad de ellas en un 30% de esa población, en tanto que las mujeres que nunca se habían controlado no tuvieron la misma suerte. Este trabajo fue muy importante, y al igual que se realizaron otros trabajos en otros lugares del mundo con un perfil parecido. Pero esto fue lo que nos empezó a dar cuenta la importancia de hacerse controles. Tengo una mujer que la controlo, tengo las posibilidades para detectarle una lesión cuando es chiquita, y tengo altísimas posibilidades de curarla. Bien, la ciencia siguió avanzando. Estos fueron los primeros mamógrafos. Quien mira esta foto y mira la actualidad, que el mamógrafo ha cambiado muchísimo, como en la imagen inferior, se da cuenta que antes hacerse una mamografía no solamente no era poco cómodo, sino que, imagínense que esta imagen, no sé si están viendo mi cursor, pero yo por si acaso lo describo. Este tubito negro que está comprimiendo la mama corresponde al tubo de rayos, al tubo emisor de rayos, con lo cual la radiación era bastante mayor. El tubo de rayos contactaba con la piel, no se comprimía. Algunas mujeres en este momento estarán diciendo, entonces era más cómodo antes, pero no es verdad, porque no nos olvidemos que la mama es un órgano tridimensional. Entonces, en un órgano tridimensional, si uno toma una foto, hay mucha superposición de estructuras. Y esas estructuras, a su vez, están escondiendo cosas. Entonces, cuando una realizaba una mamografía sin comprimir, como en aquel entonces, solamente podía detectar las microcalcificaciones, porque esas microcalcificaciones son puntitos blancos, y la mama, si es una mama más bien grasa, es gris, y si es una mama más bien densa, va a ser predominantemente blanca, y ahí es donde vamos a tener los problemas de descubrir blanco entre blanco. Pero ya vamos a ver cómo se resuelve. Los equipos, los mamógrafos de aquel entonces eran como vemos en la foto superior. La tecnología empezó a avanzar porque justamente querían mejorar la imagen, querían trabajar sobre la radiación, y si bien no creo que muchas mujeres vayan a hacerse una mamografía sonriendo como se ve en la foto inferior, los equipos son mucho más ergonómicos y obviamente tienen mejor definición de imagen, y obviamente también se ha trabajado mucho sobre lo que es la radiación. Y hablando de la radiación, es muy importante mencionar que hace algunos años, no muchos, lamentablemente, empezó a circular por internet un artículo de origen desconocido. Algunos lo atribuían a un médico israelí, pero la realidad es que nunca se pudo saber fehacientemente el origen, que decía que realizarse mamografías podía provocar cáncer de tiroides por la gran radiación que se provocaba al realizarse el estudio mamográfico. Y como la tiroides está cerca de la mama, la chance de tener un cáncer de tiroides o despertar un cáncer de tiroides era muy alta. Entonces, este artículo recomendaba a las mujeres que soliciten un protector tiroideo, más que solicitarlo como una sugerencia, que lo soliciten como una exigencia. Y así fue como empezaron a aparecer muchísimas pacientes y hasta el día de hoy, hasta ayer, nos siguen apareciendo muchas mujeres que nos solicitan el protector tiroideo. Pero bueno, tanto la sociedad de mastología, la sociedad de radiología, la sociedad de tiroides, además, al margen de que
previo a este trabajo que había salido hacia no más de 10 años, previo a esto, hacia ya muchos años cuando se empezó a trabajar con la radiación, se empezaron a hacer estudios para ver cuán grave era exponer el cuerpo a una mamografía, a una radiografía de tórax, a una radiografía de mano, y se sabía que las dosis, si bien eran muy altas, se iban trabajando y trabajando y trabajando para justamente que no llegaran a generar problemas y que el resultado, que es hacerse controles por sanidad, no perjudicaran en algo peor. Sin embargo, este artículo apareció y desempolvó de vuelta todo este dilema y estos temores por que no por hacernos una mamografía ahora vamos a tener un cáncer de tiroides. Y como las mujeres en general queremos estar siempre lindas, nos pasa que tenemos miedo a estas enfermedades que pueden resolverse con una cirugía o con una mastectomía, como sucedía antes. Entonces muchas veces tenemos una cosa de resistencia a ir al ginecólogo, de resistencia a ir al médico, porque no nos tocamos nada, porque no nos duele nada, y la realidad es que cuando cayó este artículo, le vino bien a muchas mujeres, porque ahora ya tenían una razón más para no ir al médico, que era que la mamografía generaba cáncer de tiroides. Como pueden leer, la realidad es que la radiación está totalmente controlada, no hay riesgo alguno, es totalmente una mentira, que haya una chance de que una radiografía de mama o mamografía pueda devenir en un cáncer de tiroides. Y quiero comentarles un poquito cómo es el tema del protector tiroideo. Lo que vemos aquí arriba, en azul, es un protector tiroideo que es una estructura de plomo, ¿sí? Es una estructura que está plomada, y que obviamente, como todo lo que es plomo, es duro, por lo tanto no es anatómico. Tiene una forma de un cuello, pero no es anatómico. Abajo vemos una foto donde hay una mujer a la cual están haciendo una mamografía en una incidencia que es la medio oblicuolateral. Aquellas de nuestras oyentes que se han hecho una mamografía en su vida deben recordar que hay una posición que se las coloca de esa forma de manera lateral. Bueno, sea como fuere, si uno pide el protector tiroideo se va a ir colocado en el cuello y, como se ve en la imagen, interfiere con la ubicación de la mama dentro del mamógrafo. Entonces, cuando la técnica trata de comprimir sin atrapar el protector tiroideo, muchas veces tiene que traccionar más el tejido, o a veces no logra sacar el protector de la imagen, entonces el protector queda tapando alguna estructura, o tiene que repetir más veces las mamografías porque quedó movido. Entonces, en definitiva, el bendito protector tiroideo que pensamos que nos está haciendo un bien, nos termina haciendo un mal, porque no solamente nos comprimen más veces, nos repiten el estudio y nos hacen esperar más tiempo, nos asustan porque nos quieren repetir la mamografía y pensamos que es porque tenemos cáncer y no porque el protector tiroideo está generando un perjuicio. Entonces la realidad es que el protector tiroideo hay que erradicarlo porque no sirve absolutamente nada más que para un bienestar psicológico. Junto con todos estos estudios que se fueron haciendo, así como se fue estudiando los equipos, y cada vez los equipos de mamografía tuvieron mayor resolución de imagen, dosis de radiación menores, menor velocidad de disparo, con lo cual redundaba en menor tiempo de estudio. Estas cosas son el avance de la tecnología. Pero también en paralelo habían otras preguntas por resolver. Y una de las preguntas que estaban en estudio eran: ¿todas las mujeres van a tener cáncer? ¿Todas las mujeres tienen el mismo riesgo de tener cáncer de mama? Entonces se hizo nuevamente estudios. Yo lo voy a ejemplificar con el número 100 para que sea más claro, pero imagínense que se tomó un pool de 100 mujeres. Entonces, 100 mujeres que habían tenido cáncer de mama. Bien, a las 100 mujeres se les preguntó si tenían antecedentes familiares. Si esos antecedentes familiares eran de la misma línea germinal, es decir, si la abuela había tenido cáncer, si la mamá había tenido cáncer, si las hijas, en el caso de tenerlas, tenía cáncer, las hermanas, las tías. Se trató de armar un mapa genealógico de cada una de esas 100 mujeres que habían tenido cáncer. Entonces se observó
que a diferencia de lo que muchos pensamos, bueno, yo ya no me puedo incluir en el grupo, pero a diferencia de lo que muchas mujeres creen, 80 mujeres de ese pool de 100, o sea, el 80% de esas mujeres, no tenían ningún antecedente familiar. Y esto no es un dato menor. ¿Por qué? Porque escuchamos muchas veces en la consulta pacientes que nos dicen que no asisten a hacerse un control mamográfico porque no tienen antecedentes. Entonces es como que el antecedente sería la única condición que puede devenir en un cáncer, y esto no es así por lo que les estoy comentando. 80% de la población general que tiene cáncer de mama no tiene relación familiar. Ahora, muchas dirán, pero ¿y entonces cómo es? Bien, en el otro extremo vamos a tener al pool de mujeres que van a representar a 10 o a 5 de aquel pool de 100 mujeres, a 5 de esas mujeres que tienen familiaridad, o sea, que tienen cáncer que se hereda de manera germinal, es decir, que tuvo cáncer, tiene cáncer la paciente, pero también lo tuvo su mamá, lo tiene la hermana, lo tiene la tía, o lo tuvo la abuela. Hay una línea herenciable, germinal, que repite en la enfermedad. Estos son los que llamamos personas o pacientes con alteraciones genéticas. Este es un pool muy chiquito, afortunadamente, porque el riesgo de tener cáncer para este pool es muy alto. Y en el medio vamos a tener 20 personas aproximadamente que tienen antecedentes familiares. Entonces, ¿qué pasa? ¿Tengo antecedentes familiares? ¿Voy a tener cáncer? No necesariamente, pero sí es cierto que si yo tengo antecedentes familiares, tengo mi riesgo aumentado 2 a 3 veces. ¿Qué quiere decir eso? Mi mamá tuvo cáncer, yo no tengo necesariamente por qué tenerlo, pero tal vez mi hija sí lo vaya a tener. O tal vez tampoco, pero sí mi nieta. O tal vez ninguna de mi línea germinal, pero sí mi hermana. Entonces, son cánceres que se dan en forma alternada en el grupo familiar. El riesgo está aumentado porque hay un gen que está en la familia dando vueltas, pero que no necesariamente se va a expresar en toda la línea germinal. A diferencia del que mencionaba recién, que es el pool de 5 a 10 personas, que ellos sí o sí van a tener cáncer en toda su historia germinal. Y para que ustedes puedan familiarizarse o recordar mejor que este pool, a quien el ejemplo más clásico de este pool es Angelina Jolie, que ella se hizo una mastectomía bilateral y también se sacó ambos ovarios, porque ella tiene este gen, en la mama hay 2 genes que codifican para el cáncer de mama, para este grupo de mujeres de 5 a 10% de la población. Angelina Jolie tiene alterado este gen, y ella sabe que así como su mamá había tenido cáncer, su abuela había muerto de cáncer, ella tenía altas chances, y lo mismo para abajo su herencia. Entonces, ella decide hacerse una mastectomía bilateral de una manera preventiva. Ahora, la pregunta ¿cuál sería? Si mi mamá no tuvo cáncer, pero mi abuela sí, o sea, yo tengo antecedentes familiares, ¿me puedo hacer una mastectomía bilateral? No, no es condición tener antecedentes familiares solamente para hacerse una mastectomía de forma preventiva. Y bueno, nuevamente, las pacientes que también hemos visto, pacientes que no tienen ningún antecedente, pero de golpe les aparece un nodulito que por más que sea bueno, ya no quieren saber nada más y se quieren hacer una mastectomía, tampoco está recomendado, ¿sí? La solución no es la mutilación, la solución siempre es el control. Y este control, ¿a partir de qué edad lo vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer? Bueno, también se fue estudiando por qué a tal edad, por qué vamos a poner esta edad y no más arriba o más abajo. Se sabe que la población de riesgo en cáncer de mama es entre los 50 y los 75 años. Entonces, se sabe también, o se recomienda en realidad, que lo ideal es poder hacerse una mamografía entre los 35 y los 40. Esto es una mamografía de base, como para saber a los 40 años cómo están mis mamas, cómo llega mi DNI mamario, ¿sí? Entonces, a partir de los 40, las sociedades recomiendan hacerse una mamografía de manera anual. ¿Y hasta cuándo? Recién dije que el grupo de riesgo está entre los 55 y los 75 años, con lo cual
aunque muchas mujeres que tienen 70 años, 72, y vienen medio a regañadientes a hacerse las consultas, y porque las traen los hijos, las hijas como que las fuerzan, en vez de llevarlas a shopping las llevan al ginecólogo, entonces vienen muy molestas y generalmente esbozan, ¿para qué me hago yo esto si ya no tengo hormonas, a mí ya soy vieja, o ya estoy grande, no me va a pasar? Y en realidad es un gran error, porque todavía tienen chances de que la enfermedad les pase hasta los 75 años, y después de los 75 años, no es que se acabó la posibilidad de que tengan cáncer, pero baja su riesgo. Entonces, después de los 75 años, se conversa con el ginecólogo o quien las esté cuidando o controlando, cómo seguirían los controles, si los harían en forma bianual o seguirían en forma anual. Todo eso también se evalúa en forma individual por los antecedentes personales, familiares, etcétera, etcétera. Entonces, el no tener, el estar posmenopáusica o el estar por encima de los 70 años, no nos exime de tener un cáncer de mama. ¿Qué pasa con las mujeres que tienen un antecedente materno de cáncer de mama, o un antecedente de la familia de primer grado, que serían las hermanas y la mamá? Se pide que se hagan un primer control 10 años antes de la edad que tuvo cáncer su familiar cercano. Es decir, que si la mamá tuvo cáncer a los 40 años, esta persona, esta mujer, debería hacerse su primer control mamario a los 30 años. No a los 35, o entre los 35 y los 40, como la población general, sino a los 30 años, porque son 10 años antes de lo que tuvo cáncer su familiar más cercano. Entonces, hasta ahora hemos hablado de las microcalcificaciones y el boom de la mamografía. Claro, yo les conté toda una historia de cómo fue evolucionando el diagnóstico mamario, les conté la importancia de la mamografía en el encuentro con las microcalcificaciones. Entonces, hasta acá, la mamografía es el gold estándar. Sí, sin duda es el gold estándar, y sin duda tiene una altísima sensibilidad para descubrir el cáncer de mama. Pero hay una cosa que está en el intermedio. Nosotros no nos podemos hacer una mamografía todos los meses. No se justifica desde el punto de vista médico, no se justifica desde el punto de vista biológico. Entonces, lo que sí podemos hacer todos los meses es una evaluación de nuestras mamas. Y vuelvo a que las mujeres somos coquetas. Yo siempre digo que una mujer sabe en su cuerpo cuando le sale un rollito de más, cuando le sale un granito, una mancha nueva, celulitis, pero sin embargo nunca nos miramos el cuerpo desde una manera clínica, ¿sí? Entonces nos acostumbramos a mirarnos si tenemos o más pancitas, pero no nos miramos cómo están las mamas. Sí, miento, nos miramos si están más arriba o más abajo, pero no nos miramos de verdad cómo están las mamas. Entonces, es de buena práctica que una vez al mes, aquellas mujeres que están en edad cíclica, una vez al mes, que en general tiene que ser entre 5 o 7 días después de haber menstruado, es una cosa que no lleva muchos minutos. Después de bañarse, se pueden poner frente a un espejo, mirarse frente al espejo, la simetría de las mamas, si están las dos mamas con la misma forma, levantar los brazos y ver si hay algún hundimiento de la piel, tocarse con los 4 deditos, tocarse palpándose suavemente sin apretarse. La idea no es lastimarse, sino tocar alguna irregularidad, y también tocarse la axila. Al principio, claramente la mayor parte de ustedes se va a asustar, porque no están familiarizadas con la textura de sus mamas. Pero créanme que con el pasar de los meses, en 2 o 3 meses, ustedes van a poder reconocer cuál irregularidad es natural y cuál no. Esto nos pasa siempre con nuestro cuerpo. Nosotros sabemos perfectamente bien qué cosas son normales en nuestro cuerpo y qué cosas no estaban antes y aparecieron. Y esto sucede también con la mama. ¿Para qué sirve todo esto? Si yo me puedo hacer la mamografía, o si ya me hice la mamografía y me salió todo bien, ¿para qué me voy a seguir tocando? Espero hasta el año que viene. Bueno, es verdad que no todos los cánceres se tocan, más que verdad, porque la mayor parte de los cánceres no se tocan. Pero es cierto que puedo llegar a detectar determinadas asimetrías o determinadas cosas que pueden hacerme acudir a la consulta antes de que se cumpla ese año.
Entonces eso es lo que estamos buscando, que cualquier cosa que aparezca como nuevo, no que me toqué por primera vez, me asusté y me fui al médico, sino que me di la posibilidad de conocer mi cuerpo, y cuando noté algo diferente, me voy al médico y consulto. Entonces, estas consultas muchas veces también ayudan a algún diagnóstico temprano. Todo lo que me toco no es malo, ¿eh? Yo, la mayor parte de las lesiones que una persona, una mujer, sobre todo una mujer joven, se toca, no son nódulos malignos. Así que no hay que asociar con que si uno se toca algo, automáticamente eso es malo. Y con respecto a las mujeres que ya están posmenopáusicas, la recomendación es que elijan un día del mes, porque como estas mujeres ya no están reguladas por un desbalance hormonal, la mama va a estar todo el mes, en realidad no es que va a estar todo el mes de la misma manera, pero los cambios fisiológicos que va a tener esa mama van a ser muy semejantes. Con elegir un día del mes es como elegir los 7 o 5 días después de la menstruación. Entonces saben que el primer viernes del mes, el primer viernes del mes, se van a hacer un chequeo, una autoevaluación, traten de respetar eso siempre. La realidad es que aporta mucho. Entonces, de vuelta, la mamografía, ¿por qué nos sirve? Porque yo puedo no tocarme nada y me tengo que quedar solamente con eso. No, no me toco nada, por eso no me hago la mamografía, porque no siento ni me toco nada, y me miro al espejo y está todo bien. No, porque la mamografía, como les dije, descubre esas pequeñas partículas minúsculas que son las microcalcificaciones, y esas pequeñas partículas, hasta que no forman un nódulo, no se pueden tocar, ¿sí? Para que formen un nódulo, tiene que estar un tiempo en el cuerpo esas células duplicándose. Entonces, si yo espero un año, probablemente, o más, en realidad, si yo espero 2 años, 3 años, como a veces veo pacientes que no se hacen estudios de manera regular, estoy dejando que esas celulitas se dupliquen, se dupliquen, se dupliquen, y cuando yo me lo toque, ojo, si yo me toco algo, no es que me voy a morir si es algo malo, pero por lo menos, si yo voy antes de tocármelo, seguramente mis chances de tratamiento y curación van a ser mucho más livianas que si voy cuando la cosa es más grande. Entonces, se sabe que la mamografía puede detectar lesiones hasta 2 años antes de que el paciente lo toque, o incluso el médico que tiene más experiencia. Y también sabemos algo que nos ayuda a abogar más por este estudio, que lesiones que son muy pequeñas, y hablamos de 1 centímetro, son 10 milímetros, 10 milímetros o 1 centímetro, tienen 90% de posibilidades de curación. Esto es algo que antes no sucedía. Entonces toda esa mala prensa que tuvo el cáncer hasta el día de hoy, que si yo tengo un tumor maligno me sacan la mama, y después me va a quedar el linfedema o el bracito engrosado porque me sacaron la mama y me sacaron los ganglios de la axila, toda esa mala prensa, hoy gracias a Dios ya no estamos viendo tantos cánceres de esa naturaleza. Lamentablemente seguimos viéndolo, pero cada vez hay más conciencia y más responsabilidad de parte de todas de acudir a los médicos, de hacerse los controles, y no es que vamos a curar el cáncer por hacer esto. Lamentablemente, tengo que ser honesta, no tenemos todavía una vacuna para prevenirlo, no tenemos una forma de decir, no sé, como en el COVID, ponete un barbijo, toma un distanciamiento, no tenemos una fórmula para que los pacientes puedan evitarlo, pero sí tenemos la forma de decirle a los pacientes, si te controlás, y lo encontramos cuando es chiquito, y si es chiquito, o sea, el control de un año al otro año, es muy probable que si este año fue negativo el resultado, que no tenías nada, al año siguiente lo que encontremos sea muy pequeño porque tuvo que estar naciendo en ese periodo de tiempo, y las chances de curación son muy altas. Los tratamientos son menos agresivos, las cirugías son más conservadoras, entonces creo que si uno pone en la balanza todo esto, vale la pena hacerse una mamografía y soportar un poquito la compresión, porque la compresión es otra de las cosas que las mujeres resisten a la hora de hacerse el estudio. Me van a apretar la mama. ¿Cuánto me van a apretar la mama? La realidad es que los equipos de hoy que están en el mercado no necesitan hacer una compresión muy alta. Las técnicas hoy por hoy, en los centros como en el nuestro, que están abocadas a hacer mamografías todo el tiempo, tienen una experiencia que les permite saber hasta dónde deben apretar. La idea no es romper la paleta de compresión con la mama de nadie, sino es mantener la mama fija,
homogeneizar el tejido, hacerlo lo suficientemente planito como para que los rayos penetren y permitan ver todas las estructuras en forma organizada, y a su vez, al convertir un volumen en algo plano, bajar un poco la radiación. Entonces, todo eso son los beneficios que se adquieren cuando uno hace una compresión, y por eso es que lamentablemente se fabrican mamógrafos, pero no se saca la técnica de compresión, valga la redundancia. ¿Esta es la única forma de estudiar la mama? No, tenemos también la ecografía mamaria. Entonces, también tengo un pool de pacientes que me dicen, no, yo ya me hice la mamografía, pero nunca me pidieron una ecografía. O lo otro, me hice la ecografía, pero nunca me pidieron una mamografía. Bien, ojo con eso. La recomendación es, antes de los 40 años que dijimos, para empezarse a hacer las mamografías anuales, la recomendación indica que las mujeres antes de los 40 deberían hacerse estudios ecográficos de la mama, porque la ecografía utiliza ultrasonido como método de estudio, y el ultrasonido es inocuo. Entonces, se recomienda siempre que una mujer se haga ecografías hasta que empiece el momento de empezar a hacerse las mamografías. Insisto, 40 años. Y a partir de los 40 años es muy bueno que se hagan ecografías con mamografías. ¿Por qué? Porque los estudios no se invalidan. No es que si la mamografía me dio bien, la ecografía ya no sirve, o si la mamografía me dio algo, la ecografía me dio negativo, entonces hay que desconfiar de la mamografía. No. Los estudios son sumatorios. La información que brinda cada uno se suma para hacer un diagnóstico final. Por eso es importante hacerse la mamografía junto con la ecografía. No importa si me lo hago el mismo día, pero sí por lo menos que me lo haga dentro del mismo mes, 2 meses, de manera tal que yo pueda tener una idea global de la salud de mi mama. Porque si bien, como les mencionaba, la mamografía me permite ver microcalcificaciones, aquellas que describió el doctor Alemán, que estaban asociadas al cáncer, la ecografía descubre a ese otro pool de pacientes que el doctor Salomón, en sus piezas de mastectomía, no veía como micros, no sabía qué veía ahí, veía el tumor, pero no sabía por qué se había formado ese tumor. Ese tumor que él veía que no estaban vinculados con microcalcificaciones, estaban vinculados a nódulos. Un nódulo es una estructura como la que vemos en la foto de acá abajo, la que está ahí abajo del ecógrafo. Eso es un nódulo. Y hay nódulos de líquido, que en su mayoría no generan ningún tipo de problema. Esos son nódulos que no remiten más que al control anual. Tenemos nódulos sólidos, como el nodulito que está en la foto esa, y tenemos nódulos mixtos, que son sólido-líquidos, que también muchos de ellos se controlan, y a otros también hay que estudiarlos más profundamente. Muchos de estos nódulos, como son estructuras de consistencia medio gomosa, cuando uno comprime la mama, y sobre todo, recuerdan que les hablé de que si la mama era densa, había que buscar microcalcificaciones blancas dentro de un tejido blanco, buscar blanco sobre blanco. Bueno, esas mamas densas que tienen este problema, que al tener tanto tejido, esconden más cosas, una de las cosas que frecuentemente esconden son esos nódulos. Entonces es muy importante la ecografía en ese perfil de pacientes, porque les permite al médico descubrir pequeñas estructuras nodulares que puedan estar dentro de la mama, como por ejemplo esa que acaba de aparecer en la imagen, que no mide mucho más de 3 milímetros. Ahora, si yo tengo una mama grasa, ¿no necesito hacerme ecografía mamaria? No lo necesitaría con la misma urgencia que una persona que tiene la mama densa, pero es importante también porque hemos visto lesiones nodulares muy pequeñas en mamas grasas. Y una pregunta más, que también me imagino que deben estar haciéndose: ¿cómo sé si tengo la mama densa o la mama grasa? La única forma que van a saberlo es a través de la ecografía, porque durante muchos años se pensó que había una relación entre la edad. Se pensaba que cuando una mujer dejaba de menstruar, esas hormonas que ya no alimentaban el tejido glandular, hacían que la glándula fuese reemplazada por tejido adiposo, o sea, grasa. Hoy por hoy se sabe que esto no es así, entonces vamos a encontrar muchas mujeres, independientemente de que tomen terapia de reemplazo hormonal, mujeres menopáusicas, que tienen tejido glandular denso, y vamos a encontrar muchas mujeres
jóvenes, muchos lo atribuyen a la alimentación, con tejido glandular graso. Entonces, hoy por hoy, ya no podemos decir, como se dijo en algún momento, las mujeres posmenopáusicas solamente mamografía, y las mujeres jóvenes mamo y eco. Hoy todas deben hacerse mamo y eco. También tenemos la resonancia para estudiar porque es la realidad. La resonancia magnética ha aportado muchísima información, pero básicamente desarrollé acerca de la mamografía y de la ecografía en esta charla, porque esos son los estudios que utilizamos de manera corriente para lo que es el screening mamario. La resonancia la vamos a dejar para situaciones especiales, lo que se llaman pacientes de alto riesgo, que son estos pacientes del grupito de los 5 o 10, que tenían un defecto genético, que lo trasladaban de manera germinal. Bueno, estos pacientes se consideran pacientes de alto riesgo, y entonces este grupito normalmente tiene que hacerse resonancia como nosotros la mamografía. Pero como resonancia tiene indicaciones más precisas, solamente sepan que existe, que se puede estudiar la mama mediante resonancia, pero no es habitual que lo pidan en forma anual, ni semestral, ni nada, y tampoco ustedes tienen que preocuparse si su médico no se los pide. ¿Y qué pasa con las biopsias? Porque cada vez biopsiamos más, entonces nos encontramos con un montón de personas que cuando vienen a biopsiarse están muertas de miedo y piensan que biopsia es igual a cáncer, y también es errado. No, la biopsia para nosotros hoy por hoy pasa a ser una forma de estudio más invasivo, pero sigue siendo una forma de estudio que nos va a permitir ponerle un nombre y un apellido a esa lesión que está en la mama, ¿sí? Pero muchas de esas lesiones pueden ser una patología benigna, una enfermedad, un nódulo benigno, con lo cual no necesariamente todas las veces que un médico, nuestro ginecólogo, mastólogo, nos indica hacernos una biopsia, es porque sospecha que tenemos algo malo. Simplemente lo hace porque hay algo que por ahí creció un poquito, y no todo lo que crece es malo, también quiero que lo sepan, o porque algo nuevo apareció, o porque yo tengo un antecedente familiar, o por alguna razón en particular que vio, pero no porque esté pensando que eso es cáncer. Y hay otra razón por la cual también los médicos mandan a hacer muchas biopsias, y es algo que nosotros los médicos en forma interna denominamos cancerofobia. Cancerofobia son todas aquellas personas que tienen miedo a tener cáncer. Entonces, cuando se hacen un estudio de control, se les encuentra un pequeño nodulito, que no es nada, pero estas personas viven atormentadas por ese pequeño nodulito. Entonces, el ginecólogo que las conoce, que las atiende, sabe que lo mejor que puede hacer por esa paciente para calmar su estrés, su ansiedad y sus miedos, es recomendarle hacer una biopsia para ponerle un nombre, y que ella sepa que aquello que tiene en su mama no le va a generar problemas. Entonces empecemos a respondernos las preguntas del principio de la charla. Si no tengo síntomas, ¿me tengo que hacer la mamografía? Yo creo que a esta altura de la charla todas ya pueden contestar. Sí, me tengo que hacer la mamografía por esto que hablábamos. La mamografía puede detectar cosas que 2 años antes de que realmente tengan una sintomatología clínica. Así que tengo que hacerme las mamografías si estoy en la edad que hablamos de los 40 años. ¿Hasta qué edad me tengo que hacer la mamografía? También lo que hablamos anteriormente. Mi condición de posmenopáusica no me excluye de hacerme el estudio mamográfico. Lo tengo que hacer hasta pasados los 75 años, y terminar de hacerlos o espaciarlos después de haber conversado con mi médico y ver cuál es mi perfil clínico de aquel momento. ¿Solo la mamografía sirve para estudiar la mama? Como hemos visto, también tenemos otros métodos como la ecografía, y otros más complejos y más específicos como la resonancia, y también las biopsias. Si tengo antecedentes, seguro voy a tener cáncer. Esto creo que también lo quedó claro. No necesariamente que mi mamá haya tenido cáncer, que mi tía haya tenido cáncer, mejor dicho, que yo tenga antecedentes familiares, que mi madre o mi abuela hayan tenido cáncer, indica que yo lo vaya a tener. Pero si mi condición es tener un gen alterado, hay 90% de posibilidades que sí lo vaya a tener. Entonces, la pregunta es cómo sé yo si no soy una persona del grupo de mujeres que tienen
un gen alterado. En general, estas mujeres acuden a la consulta porque lo sospechan, porque ven que en el grupo familiar, tanto hacia arriba como hacia abajo, hay toda una historia de cáncer que están más o menos vinculados, el cáncer de mama, ovario, útero, colon, están vinculados. Entonces, consulta, los ginecólogos siempre preguntan antecedentes, y si la mujer no sabe si existe esta condición genética, el ginecólogo, al tomar los antecedentes de esta mujer, va a estar atento a decirle que sospecha que ella pueda tener alguna alteración genética, en cuyo caso se hará o le pedirán los estudios genéticos correspondientes. Esto se tiene que confirmar, no es que uno puede presumir que genéticamente corresponde al grupo de mujeres que tienen esta alteración. Hay que hacer estudios genéticos para confirmarlo, que realmente una está dentro del grupo de alto riesgo. Hacerse mamografías anuales produce cáncer de tiroides, esto ya lo erradicamos, y espero que quede para todas, que no es necesario pedir el plomado para el cuello. Y si en la mamografía informan calcificaciones, seguro es cáncer. Esto es una gran mentira, porque, como les mencioné, hay muchas calcificaciones en la mama. Si bien el cáncer frecuentemente está asociado a calcificaciones, gracias al estudio del doctor uruguayo que les comenté, sabemos que no todas las calcificaciones son cáncer, todo depende de la forma que tengan, la evolución que hayan tenido en el tiempo, y básicamente si están o no agrupadas, pero ojo con ese término, porque hoy por hoy la gente lee sus informes, y cuando lee agrupado ya se asusta, y tampoco es condición de nada el hecho de estar agrupado. El único tratamiento del cáncer es la mastectomía, gracias a Dios. Todo esto fue un mito. Es un mito en realidad pensar que si yo tengo cáncer me van a tener que hacer una mastectomía. Esto sí era antes, cuando no había recursos de tratamiento, no había forma de controlar, entonces uno tenía que ser tajante en su tratamiento porque no había otros recursos. Pero hoy por hoy, que estamos en una instancia diferente, que tenemos formas de controlar a las mujeres, tenemos medicaciones que son muy efectivas, y muchas otras cosas en el camino, el tratamiento de cáncer no es la mastectomía, a menos que la lesión sea muy grande o muy agresiva, y gracias a Dios eso no sucede siempre. ¿Y el cáncer mata? El cáncer no mata. Lo que mata es la desinformación y el miedo. Así que sigamos en la dirección correcta, informándonos, y sobre todas las cosas haciéndonos los controles. Y no solamente nos hagamos los controles, sino después llevémosle los controles al médico para que los interprete, y no googleemos la información, porque si no nos vamos a asustar mucho o vamos a subestimar cosas. Entre líneas, en todos los informes médicos, hay mensajes, si quieren llámenles subliminales, que es para que se entiendan de médico a médico. Y muchas veces el paciente no lo va a interpretar. Y si trata de googlearlo, puede cometer grandes errores. Así que bueno, espero que haya sido útil esta información. Muy útil, doctora, y muy clara. Siempre nos explica muy bien todo. La verdad es que los que tenemos el placer de escucharla, y bueno, acá le están agradeciendo cada año, en el mes de octubre, cada año sumamos información. Me parece súper importante que haya agregado algunas cuestiones que tienen que ver con los mitos que uno también escucha, con la información que circula. Esto del protector tiroideo, bueno, tal vez ya lo había mencionado en alguna otra oportunidad, pero es motivo de consulta muchas veces al momento de pedir el turno, de acercarse a la recepción. Digo, en IMAT lo vivimos muy a menudo, que las pacientes consulten porque alguien se los dijo o lo escucharon, así que, bueno, bienvenido sea todas estas explicaciones para que podamos también hacernos los controles más tranquilas. Le quería leer algunas preguntas que nos hicieron al momento de la inscripción. Algunas seguramente ya estén respondidas durante la charla, pero bueno, quería también compartirlas. ¿Es posible, preguntaba Karina, si es posible que ciertos cánceres de mama no sean visibles en una eco o en una mamografía mamaria? Y bueno, ¿cuáles son los pasos a seguir si se detecta el cáncer de mama? Sí, en realidad tenemos un cáncer que se llama cáncer oculto. Gracias a Dios es un cáncer que tiene muy poco porcentaje de aparición, y normalmente debuta con ganglios de aparición, a veces en las axilas, a veces en el mediastino,
estos cánceres se terminan descubriendo en una resonancia. Por eso yo mencioné que la resonancia quedaba supeditado a algunas situaciones especiales, pero no es algo habitual. Normalmente las lesiones estas las podemos ver, hoy la tecnología, como lo comenté en algún momento, la tecnología en la mamografía e incluso en los ecógrafos, ha cambiado muchísimo. Las pantallas son LCD, en el caso de los ecógrafos, de alta definición, y en el caso de los mamógrafos son de pantallas de 5 megapíxeles. Esto permite una discriminación muy grande de estructuras como son las microcalcificaciones. Y tenemos una tecnología más que no la mencioné porque me parecía que no era el concepto de la charla, y quería después mencionarlo durante la conversación posterior, que se llama tomosíntesis. Y la tomosíntesis es lo que también en algunas personas conocen como la mamografía 3D. Esta tecnología lo que hace es corta la mama como si fuese una tomografía, en cortes de 1 milímetro. Entonces todas esas superposiciones de estructuras, esas cosas muy chiquititas, muy pequeñitas que pueden quedar escondidas, permite, al ir leyendo milimétricamente el tejido, permite descubrirlas. Entonces, hoy la tecnología que tenemos, tanto en mamografía como en ecografía, más la expertise, hoy tenemos algo que antes no existía, que es los médicos abocados a patología mamaria, tanto desde los mastólogos, cirujanos oncólogos, gente de imágenes, y esto antes no existía. Antes el cirujano que operaba la mama era un cirujano general, el oncólogo era el oncólogo de todo el cuerpo y hacía tratamiento de la mama, y lo mismo en imágenes, el radiólogo era el que salía de hacer la ecografía del abdomen y hacía la ecografía de mama. Hoy tenemos todo su especializado, y esa su especialización permite que estemos más atentos a todo lo sospechoso que podamos ver. Clarísimo, doctora. También le preguntan si hay cuidados especiales para tener en cuenta con la mama. En el caso de la participante que hace la pregunta, también consulta si hay cuidados especiales a su edad, que tiene alrededor de 70 años. ¿Hay alguna recomendación que nos pueda hacer? La realidad es que la recomendación siempre es los controles, tanto la autoevaluación personal como el control mamográfico, acudir al ginecólogo. No tenemos otro tipo de cuidados. Hay muchas personas que asocian el uso de desodorantes, el tema del corpiño, si tiene aro o no tiene aro, el tema de la ropa muy ajustada. La realidad es que ninguna de esas condiciones está confirmado. Bueno, en realidad, de hecho, a ver, respecto de los desodorantes, se habla de un componente que tiene el desodorante, que no recuerdo ahora el nombre químico, que creo que es un parabeno o algo así, que se estaban haciendo estudios para ver cuál era su vinculación con el cáncer de mama. La realidad es que no hay estudios que avalen por su cantidad de muestras y demás que esto sea verdad. Y con respecto a la ropa y al consumo de pollo o al consumo de algunas cremas y demás, tampoco lo hay, y así que no hay un cuidado o que tengamos que evitar hacer algo, ¿sí? Al contrario, más que evitar, lo que deberíamos hacer es controlarnos. Bien, perfecto. Y bueno, después Melissa le había preguntado la edad para hacer la primera mamografía en caso de estar condicionado por antecedentes familiares, pero usted ya lo respondió durante la charla y mencionó que es con 10 años de anticipación a la edad que se manifestó en el familiar, ¿no? Exactamente, exactamente. 10 años antes sabemos que, a ver, tenemos cáncer a los 24 años, sí, lamentablemente tenemos mujeres jóvenes que tienen cáncer, pero es una población muy chiquita, es menor al 5%, las mujeres que tienen cáncer antes de los 30 años. Yo creo que en la medicina tratamos de no pecar, ni para mucho ni para poco, es decir, ni me voy a sacar la mama porque me apareció un nodulito, ni tampoco voy a no hacerme nada porque no me tocó nada, ¿no? No está bueno en los extremos, creo que en nada, pero en salud puede llegar a ser grave. Entonces, así como vemos casos de mujeres jóvenes que tienen cáncer de mama, que han debutado con un cáncer de mama a los 25 o 26 años, a veces eso genera que todo el círculo familiar de alrededor quiere que ya lo empiecen a estudiar a los 25 años, y ponen como ejemplo y bandera a esta paciente que tuvo cáncer. La realidad es que las posibilidades de que el resto de la familia de 24 o 25 años tenga cáncer es bajísima, por no decir nula, porque es un cáncer de aparición muy poco frecuente en edades tempranas, no es lo que más se ve.
¿sí? Entonces, creo que la edad, como te recomiendan las sociedades, es hasta los 40 años, y una mamografía de base entre los 35 y los 40. Ahora, si esta mujer de 24 a 25 se hace la autoevaluación y toca algo diferente, debe acudir a la consulta y no pensar el otro extremo. No, tengo 25, no debe ser cáncer. A ver, tampoco hay que pensar que uno tiene cáncer siempre, pero sí por lo menos acudir a sacarse la duda. Clarísimo, doctora. Bueno, esas fueron las preguntas que le habían realizado. Acá le agradecen por la respuesta y como siempre le destacan lo didáctica que es para explicarnos todo. Y bueno, la verdad es que, como le dije al principio, para nosotros es un placer escucharla porque usted es una genia explicando, es sumamente referente para nosotros en todo lo que es imagen mamaria, es referente no solo en IMAT, también en SERIM, que es un centro referente, valga la redundancia, en lo que es mama. También participa como médica asesora en MACMA, a quienes les tenemos mucho cariño también y tienen la verdad tienen una actividad muy noble y una tarea muy noble, así que bueno, le agradecemos muchísimo. Nosotros desde IMAT, como les conté al principio, hace muchos años que hacemos estos encuentros cada mes. Ahora con esta particularidad del COVID comenzamos a hacer los encuentros en forma virtual y la verdad es que los hacemos más seguido porque hay mucho interés y hay muchas temáticas para tocar, sobre todo para acompañar a la comunidad en este momento tan especial de la sanidad de todo el mundo. Y bueno, contarles que continuamos durante el mes de octubre con otras propuestas. Este lunes vamos a hablar sobre adolescencia en pandemia, vamos a hablar con un grupo de psicoanalistas sobre qué pasa con los más chicos, con los niños y con los adolescentes, que son temas que también hemos tocado en otras charlas, y también vamos a hablar la semana que viene de nutrición infantil, qué nos deja este post-pandemia, si es que podemos hablar de post-pandemia, en las casas, con los más chicos también, y alguna información relacionada con la alimentación, que mucho tiene que ver también con la salud y que nos sirve a todos. Y bueno, agradecerles por la participación y los esperamos la próxima vez. Doctora, seguramente nosotros vamos a encontrarnos en octubre del año que viene, si Dios quiere, y bueno, como Sí, siempre, le sí. agradecemos Sí. mucho por su tiempo. No, por favor. Y bueno, agradecida como siempre a ustedes por la convocatoria y decirle a nuestros oyentes que nosotros estamos trabajando en IMAT, casualmente esto nunca se dejó de trabajar, hay toda una muy mala información, lamentablemente, respecto de que en la época de la cuarentena fuerte los centros de estudios dejaron de hacerse o se perdió la atención. Hoy la atención está con todos los cuidados que debemos tener por la situación que estamos viviendo, y que, como dijo la doctora Maldonado en la charla del día lunes, no son tantas las chances de enfermarse o contagiarse coronavirus en un centro de salud, donde justamente está todo muy resguardado, como si dejar pasar una enfermedad que puede, o una lesión que el día de mañana puede tener un problema mayor. Entonces, creo que debemos acudir a nuestros controles como siempre. Bueno, es muy importante eso que dice, doctora. Es así, nosotros desde IMAT nunca dejamos de atender y desde el inicio de la pandemia se implementaron protocolos de bioseguridad. No somos un centro con internación ni con servicio de guardia y desde el inicio se implementaron un montón de medidas. Hoy le explicaba a una paciente que también iba a participar que todas las agendas fueron espaciadas, se desinfectan los equipos entre paciente y paciente. Permanentemente, todo el Hay, personal tiene el equipo de exacto. protección, Ujú. y se toma la temperatura antes de ingresar, se le coloca gel a las pacientes en la mano para cuando ingresan, o sea, está todo porque no nos sirve que la gente se nos enferme, no nos sirve tampoco a nosotros enfermarnos. Entonces dentro de IMAD es como una burbuja de sanidad, nos cuidamos de esa manera, así que podemos decirle a la gente con total confianza que pueden acudir a sus controles. Sí, de hecho hay una campaña que se inició y que contamos con el apoyo del Ministerio de Salud, en todos los centros de diagnóstico nucleados en la Cámara, que es ADCREI-CEDIM. Desde hace aproximadamente unas semanas iniciamos una campaña todos juntos para informar a la comunidad acerca de la importancia de no interrumpir los controles, de los riesgos que eso implica, de los riesgos que implica la Exacto. interrupción, que la atención es segura, que los médicos y los centros médicos están preparados para cuidar al paciente y al personal, y que eso, que cuidar la salud es seguro y que por favor no lo dejen de hacer porque, bueno, realmente los riesgos, como dije antes, y el beneficio de la detección temprana supera cualquier otra situación, así que la verdad es que está muy bien que lo haya aclarado porque es muy importante que todos estén al tanto, que estamos atendiendo y que están todas las medidas implementadas para cuidarnos. Así es, perfecto.
Muy Bueno, bien, doctora. Gracias muchísimas gracias. por su tiempo, gracias a todos y bueno, que tengan buenas tardes. Nos Buenas encontramos tardes. el lunes. Hasta luego.